La palabra del día a día, donde el Evangelio se encuentra con tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te doy la bienvenida a este espacio para que oremos con la palabra de Dios y que ese Espíritu de Dios nos deje una palabra, una acción concreta para realizar en nuestra jornada. Te invito a que nos dispongamos para pedir la gracia del Espíritu Santo y que esa gracia nos ilumine en este día, en esta jornada, en la relación con los demás. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta jornada donde seguimos avanzando en esta cuaresma, ya llevamos varios días de haber iniciado con el rito de la ceniza, seguimos avanzando y es un momento para preguntarnos cómo hemos ido viviendo esta cuaresma, cómo nos hemos comprometido más a la conversión, al cambio. Y la palabra del día de hoy nos invita a mirar algo bastante interesante. Empecemos con una frase que es muy conocida por nosotros, de nuestros abuelos o que hemos escuchado dentro de la sociedad. El que obedece nunca se equivoca. Una vez más, el que obedece nunca se equivoca. Y miren que la liturgia de la palabra nos va uniendo a esa frase tan coloquial, pero ya de cara a Dios. En el libro del Deuteronomio vemos en la persona de Moisés que presenta e invita a la escucha de los mandamientos, pero no unos mandamientos que se queden como letra muerta, sino que también lleven al cambio de vida. El Salmo, entonces podríamos decir, es la forma en que aplicamos esos mandamientos, esos mandatos, porque glorificar a Dios no se trata solamente con palabras vacías, sino también a través de las obras y reconociendo su poderío a lo largo de la historia. También entonces cómo se hace realidad cuando usted y yo en la vida cotidiana vamos haciendo testimonio de lo que Él nos ha enseñado. Hemos sido pregoneros de esa buena nueva que es Él en la historia de salvación. Y el Evangelio, que en estos cortos versículos nos da a entender que la ley no se puede quedar en simples enseñanzas que escuchamos, pero no le damos práctica, que escuchamos, pero a veces nos pegamos hasta la saciedad en cumplir, mas no comprendemos en la vida cotidiana. Ejemplo muy sencillo, y me disculpan el chismecito, en algunas parroquias, pero para que entendamos. Dentro de la celebración eucarística vemos que el momento de la consagración o la elevación, como le llamamos comúnmente, es normal que vaya acompañado por el toque de una campanilla. En alguna parroquia sucedió que algunas servidoras se peleaban porque una muy nueva, que le correspondía tocar la campana, lo hacía en los momentos no indicados,
pero otra que ya creía pues que por llevar tanto tiempo se creía con la autoría, es que se debe tocar. Entonces, miren en ese caso cómo ya había una ley, entre comillas, pero también se estaba haciendo al pie de la letra sin poner sentido, sin la falta, con la falta, perdón, de caridad que se quedaba totalmente en letra vacía. Entonces, ¿qué significa esa campanilla? Cuando se toca así por tocar, sí, acompaña, está ahí, toda la vida hemos escuchado que hay una campanilla, pero se nos olvida también que esa campanilla indica la presencia viva y real de Jesús que de pronto nos enseñó en ese momento, que quizás de pronto a quienes están pendientes, a quienes deben enseñar, se les olvidó esa parte. Y no estoy criticando, sino que miren cómo hay que darle sentido a las cosas. Y así sucede con varios momentos celebrativos, con varios acontecimientos de nuestra religiosidad que estamos acostumbrados a vivirlos, pero se nos olvida o formarnos, o consultar, o catequizarnos más al respecto. Dos ideas para el Evangelio de este día, a raíz de lo que hemos hablado y teniendo presente esa frase, el que obedece nunca se equivoca. La primera es que la ley, los mandatos del Señor son para vivir, pero no para vivir de una manera hipócrita o de una manera radical, cayendo en los extremismos. Lo interesante de la norma, en este caso de la ley que nos enseña el Señor, es que es algo que está para cumplir, para vivir, pero así me cueste. Un ejemplo sencillo para que entendamos esta parte. Hemos sido hijos y yo creo que en la adolescencia una de las peleas más grandes, y creo que lo mencionaba hace unos días, es la obediencia a los papás. Cuando uno entra a adolescencia y empieza ya a tener amigos, empieza a salir a las primeras fiestas, ¿cómo nos cuesta entender que bajo un techo papá y mamá tienen autoridad? Y que si nos dicen a las 12, así uno le duele y uno se muerde, si quiere arrancar los pelos de la cabeza, hay que cumplir, porque hay que darle el sentido a esa autoridad. Seguramente entonces en el pueblo de Israel y ahora nosotros también nos ha costado mucho, pero miren que la norma, cuando se le da vida a los mandamientos, cuando se le da vida, así me cueste, vivimos en esa unidad, en esa unión hacia Dios Padre. Ejemplo muy sencillo nuevamente. Hombre, los mandamientos no son ley muerta. Cómo es de interesante cuando, por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma hacemos nuestro examen de conciencia de cara a los mandamientos de la ley de Dios. Un ejemplo, hey, ¿será que yo ese amar a Dios sobre todas las cosas y lo tengo muy presente? ¿Será que, por ejemplo, cuando habla de santificar las fiestas, el domingo para mí sí es un momento privilegiado de, por ejemplo, asistir a la Eucaristía? ¿O será que, sí, domingo, pero me dedico al paseo, me dedico a tantas cosas y de pronto al final se me olvida la Eucaristía dominical? Cuando habla de honrar a padre y madre, si yo todavía los tengo, si les honro, si los quiero, si los amo, si ya tengo la posibilidad de un trabajito, así sea invitarlos a comer un cono, o sea que los estoy honrando. Y así podríamos pasar momento a momento o con cada uno de los mandamientos e interrogarnos en esta cuaresma, ¿los he vivido? O por el contrario, se quedaron en ley muerta. Y miren que ahí tenemos un buen tema para una confesión, porque los mandamientos, porque esa ley es para darle vida, así muchas veces a uno le cueste. Y lo segundo, la ley, los mandamientos, son un momento de enseñanza, pero una enseñanza que no se nos puede quedar como en la época de Jesús, sí, se enseñan, se comparte, pero no se cumple. Por ahí dicen que el ejemplo es el que arrastra, por ahí dicen que el ejemplo es el que anima al otro. ¿De qué me vale decir a los demás hagan oración? Jesús los escucha,
pero soy el primero que no tengo intimidad con el Señor a través de la oración. ¿De qué me vale decir a mí, si soy un agente pastoral en la parroquia, estamos para servir, pero soy el primero que me quedo quieto o no tengo un espíritu de servicio? ¿De qué me vale a mí, como parte de una comunidad, hablar de la prudencia, del respeto por la vida del otro, cuando yo soy una persona chismosa y me estoy metiendo en la vida de los otros? Entonces, miren que el testimonio es importante, el testimonio es algo grande, el testimonio refleja de verdad esa calidad del ser humano cuando no piensa en egos, sino en el otro. Pensemos en dos imágenes latentes y presentes para nosotros. Los últimos papas que ha tenido la Iglesia han sido sabios, maestros. El más cercano y que recordamos algunos desde infancia, Juan Pablo II. Juan Pablo II, que con humildad cuando llegaba a un territorio nuevo, nos enseñaba más la tierrita. Incluso se bajaba de un avión y lo primero que hacía era besar la tierra, significando que agradecía estar ahí. O un Papa Francisco que con humildad lavaba los pies en ceremonia de última cena incluso a personas que no tenían que ver mucho con la experiencia de fe, gente que de pronto era marginada, reclusos en varias ocasiones. Un Papa León, que ustedes van a ver en la imagen del día de hoy, desde que estaba en su amada Chiclayo, en el Perú, sirviendo en tantas comunidades. Y miren que eso nos debe animar a que cada uno reconozca, como lo decía el Papa Francisco y lo dije en alguna reflexión, el verdadero poder está en servir. Ese es el verdadero testimonio que nos ayuda a comprender que los mandatos del Señor no se pueden quedar en letra muerta, no se pueden quedar en letra vacía. Finalicemos diciendo lo siguiente: si tuviéramos en cuenta esos dos momentos de vivir, esos mandamientos, de enseñarlos, comprenderíamos que el que obedece nunca se equivoca. Recuerden cuántas veces uno era desobediente de niño o de adolescente con la mamá y le decía, no haga tal cosa. Mi hijo, si usted se lleva la bicicleta, se puede caer. Y uno se caía porque uno era desobediente. El que obedece nunca se equivoca. Y digamos, el que obedece los mandamientos del Señor seguirá en el camino de perfección hacia la santidad. Veámosle entonces al Señor en este día, que nos ilumine, que nos ayude a comprender, que a veces nos puede costar mucho, pero es ahí donde está el verdadero desafío cristiano: seguirlo a Él, cumpliendo lo que Él nos enseña. Hagamos un momento de oración. Señor Jesús, gracias por bendecirnos e iluminarnos con tu palabra. Gracias por hablarnos claro al corazón. Gracias porque nos permites comprender que tus mandatos son espíritu y vida, que son realidades para cumplir, pero también para vivir y testimoniar ante los demás. Te pedimos, Señor, que nos hagas dóciles, que nos hagas obedientes y que cumpliendo también podamos estar unidos a ti. Bendice nuestras labores, nuestros trabajos, bendice nuestras familias, nuestros estudios y que todo lo que hagamos sea para gloria tuya. Amén. Compromiso para este día. Vamos a ser obedientes. Si estamos trabajando, sí que nos cuesta obedecer, pero ahí va a estar el reto. En el estudio, seguir la instrucción del profe en obediencia también nos cuesta. Incluso en el mismo hogar, hoy sin criticar, sin ser pues, dar, ser respondones, creo que se dice, vamos a ser obedientes, que sea el reto o el compromiso para el día de hoy. Y muy bien, queridos hermanos, desde este lugar te acompaño en la oración, te mando un abrazo bien fuerte y recuerda que Dios te ama mucho. Y no se te olvide que estás en la palabra del día a día, donde el Evangelio se encuentra con tu vida. Chao, chao.